manejo en sí en las personas adultas mayores. Bueno, ya se ha hablado, como hemos estado viendo en las anteriores exposiciones, mucho sobre el tratamiento del COVID, pero básicamente yo quiero, como geriatra que soy, hacer un hincapié o hacer una definición estricta de cómo dividimos nosotros a los pacientes adultos mayores y cuáles van a ser las implicaciones y las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentemos a este tipo de población, que básicamente son poblaciones vulnerables y en riesgo, y cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta en cuanto al esfuerzo terapéutico, a dónde va dirigido el esfuerzo terapéutico y en qué lugar y en qué locación podemos realizar este tratamiento. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Julio Gibovich Chan. Yo soy médico geriatra de Cayetano Heredia. Trabajo en el Hospital Nacional de Cayetano Heredia en Lima, en la unidad de agudos de adultos, y también trabajo en el Hospital de Salud Alberto Barton Thompson de la ciudad del Callao, de aquí de Lima. Me dedico a la parte geriátrica, específicamente de la parte de atención domiciliaria y rehabilitación de pacientes geriátricos en domicilio. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la exposición, por favor. ¿Me puede dar el primer slide? Bueno, a manera de introducción les he puesto ahí, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos, la población adulta mayor cada vez más crece en cuanto a la pirámide poblacional que se da en los países subdesarrollados. Básicamente con el tiempo se están acaparando a los países desarrollados, es decir, de que las poblaciones adultas los pacientes adultos mayores cada vez aumentan y las personas más jóvenes son cada vez menores, ¿no es cierto? Esto es por varias razones. Uno, porque la gente ya, digamos, tiene un mayor control de su vida reproductiva y tiene un mayor control de su planificación familiar, es decir, que las personas jóvenes de ahora máximo quieren tener 2 hijos, a diferencia de los antiguos que tenían 6 a 8 hijos. Por otro lado, la mejora de condiciones de vida y el acceso a los servicios de salud ha hecho de que la expectativa de vida del poblador, especialmente del peruano, aumente considerablemente digamos, en consideración con los últimos 10 o 20 años. Es así de que las poblaciones, como digo, en países de desarrollo como el Perú y en Latinoamérica, poco a poco se están equiparando a las poblaciones europeas en el sentido de que hay más ancianos. Pero el hecho de que haya más ancianos no quiere decir de que todos los ancianos caen en una misma clasificación. Como dice ahí en la introducción, los mayores o la población mayor básicamente se caracteriza porque son una población muy heterogénea en términos de salud. Es decir, que la persona, dependiendo de cómo son sus estilos de vida, cuál es su nivel socioeconómico y cuáles son sus factores genéticos que carga esta persona, los mayores van a tener trayectorias o van a tener vidas que se desarrollan de manera diferente, ¿no? Así vamos a tener personas que tienen 60 o 70 años y van a estar dependientes de alguna enfermedad crónica o ya van a estar recibiendo alimentación por sonda o tienen algún tipo de postración o de disfuncionabilidad en comparación, por ejemplo, con personas mayores que puedan estar, digamos, mucho más digamos, conservadas con respecto a las personas más jóvenes. O sea, en otras palabras, la edad en sí no tiene mucho que ver aquí en el tema de los ancianos. ¿Listo? Entonces, independientemente, como digo, de la edad del paciente, ¿no es cierto? Y las enfermedades crónicas que éstas tengan, estas personas, como dije, por ser de característica heterogénea, van a envejecer a un ritmo diferente unos que otros. Y así unos se van a ser más susceptibles de enfermar que otros, básicamente. La siguiente, por favor. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Ah, ya. Gracias, muy amable. Bueno, es así de que cuando comenzamos a tratar los temas de geriatría y la geriatría comienza a tomar lugar en el manejo de las personas mayores, es que nos comenzamos a dar cuenta de que los mayores tienen, o sea, se les puede clasificar en grado, o sea, dependiendo de su grado de funcionalidad y dependiendo de su grado de, digamos, de función cognitiva. Es decir, si un paciente es independiente para todas sus actividades básicas de la vida diaria, es decir, se cambia solo, se viste solo, se baña solo, come solo, es decir, es independiente, eh,
digamos, tiene un mejor chance de otro paciente que de alguna manera ya es dependiente de sus actividades o que necesita de un cuidador o de una persona para que le supla cosas como poder desplazarse por él mismo, o bañarse, o cambiarse, o comer, o ir al baño, etcétera, etcétera. Es decir, de que en la población geriátrica habían personas que de alguna u otra manera presentaban criterios de vulnerabilidad más que otros. Básicamente, a este tipo de personas se les considera como adultos mayores frágiles. Entonces, ahí es donde empieza el concepto de fragilidad. Entonces, fragilidad es un concepto, como dice la Organización Mundial de la Salud, que se refiere a una disminución progresiva tanto de las funciones corporales, ¿no es cierto?, que dan como resultado una vulnerabilidad o una reducción de la respuesta del paciente mayor hacia agentes agresivos, por ejemplo, ciertos agentes patógenos, enfermedades, accidentes, traumas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que la persona frágil, independientemente de la edad que tenga, si es tributario de una condición de fragilidad, eso le se traduce en que esa persona de alguna manera va a ser mucho más vulnerable que otra persona de su mismo grupo etario, ¿correcto?, a padecer ciertos tipos de enfermedades, dentro de ellas obviamente el COVID-19, que es lo que nos interesa en esta tarde, ¿correcto? Entonces el gráfico básicamente habla de que nosotros tenemos factores genéticos de, digamos, familiares, genéticos. Hay personas que envejecen mucho más lento, ustedes pueden dar fe de eso, o sea, ven personas que aparentan tener, por ejemplo, 80 años y su edad cronológica es mucho más, por decirle 90 o 93 años. Y por el contrario, hay personas que tienen 60 años y aparentan ser gente de 80 años. O sea, hay factores genéticos que influyen en cuánto es en que uno puede envejecer, ¿no es cierto? En otras palabras, unos pueden envejecer más rápido que otros en términos cronológicos. Bueno, asimismo, los hábitos que la persona tiene durante su juventud, durante su vida productiva, son muy importantes. Sabemos como geriatras un concepto muy importante que es el envejecimiento exitoso, que básicamente se basa en de que las personas jóvenes deberíamos tratar de cuidarnos lo más tempranamente posible en cuanto a la adopción de hábitos saludables y desechar hábitos que no son saludables para llegar a una edad mayor con mejor reserva funcional y menor chance de sufrir de fragilidad. Entonces, a eso se refieren los hábitos que puede tener una persona. Factores socioculturales, económicos, obviamente, digamos, las personas que gozan de una economía mucho más estable tienen mejores accesos a servicios de salud y por lo tanto tienen mejores chances de que si se vieran involucrados en un tema mórbido, ¿no es cierto? Temas psicosociales, estilos de vida, todos influyen a que de alguna manera disminuya la reserva funcional del paciente y eso se traduce en fragilidad, riesgo de dependencia, institucionalización y al final muerte. O sea, mayor riesgo de muerte. Muy bien, por favor, me ayuda con la siguiente diapositiva. Bueno, habiendo más o menos esbozado el concepto de fragilidad a grandes rasgos, porque es un concepto realmente que abarca mucho más allá que la parte funcional y la parte cognitiva, pero teniendo más o menos una idea de que unos pacientes mayores son frágiles con respecto a otros, y eso tiene que ver básicamente por la cantidad de comorbilidades que tiene de la parte funcional y de la parte cognitiva, es así de que podemos definir un cierto fenotipo de fragilidad. Y no sé si pueden ustedes apreciar la tabla 2, es un modelo realmente propuesto de fenotipo de fragilidad, donde las personas, a los adultos mayores se les examina, o sea, a todos los mayores, previamente a lo que yo les estoy hablando, se les realiza una valoración geriátrica integral, que es, que es la herramienta fundamental que contamos los geriatras, ¿no es cierto?, para realizar una correcta valoración del adulto mayor. En esa valoración geriátrica integral aplicamos ciertos test, ciertas escalas y ciertas digamos, eh, básicamente utilizamos algunos instrumentos, como por ejemplo, hay uno de ellos que se llama dinamómetro, que básicamente es para medir la fuerza de la prensión que tiene un adulto mayor. Entonces, el primer criterio es una fuerza de prensión palmar menos de 20%. Como le repito, eso lo hacemos en consultorio con un aparato que se llama dinamómetro. Se le pide al paciente que sentado
presione una especie de manija y ahí tiene un sensor que marca la presión de cuánto tiene pues la fuerza del paciente, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a unos rangos, a unas tablas, esos valores se introducen ahí y arroja un resultado. Después tenemos que el paciente que se fatiga o el paciente que se cansa rápido digamos, a esfuerzos moderados. Nosotros tenemos test, por ejemplo, test de la caminata, tenemos de test Get Up and Go, que el paciente se sienta, se levanta, y uno puede medir más o menos la respuesta a la fatigabilidad que tiene el paciente, ¿no es cierto? Pacientes que son menos activos, son físicamente menos activos, presentan una marcha lenta, eso es muy importante, el test de la marcha, nosotros medimos en consultorio velocidad de la marcha como parte de la evaluación geriátrica integral, y eso más o menos también nos da unos patrones de cómo el paciente está, ¿cierto? Y el peso también es un parámetro muy importante que tenemos que considerar, dado que los pacientes adultos mayores sufren de sarcopenia y de otras cosas más que tenemos que valorar en ellos, ¿no? Entonces, miren, mediante una valoración geriátrica integral, que básicamente es ver todos los antecedentes de la persona mayor, en el sentido de cuántas comorbilidades tiene. Por ejemplo, hay pacientes mayores que no solo sufren, por decirle así, de diabetes, son diabéticos, son hipertensos, tienen ACV, tienen hipotiroidismo, son prostáticos, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más comorbilidades cargue el paciente, eso va a disminuir su reserva funcional. Si ustedes le suman a eso, que en la valoración geriátrica integral ustedes pueden tener datos de disminución de fuerza prensora, disminución de velocidad de la marcha, disminución, digamos, o aumento de la fatigabilidad. Y si ustedes también pueden determinar otras cosas, por ejemplo, deterioros cognitivos, ustedes ya pueden estar hablando de un paciente mayor con fenotipo de fragilidad. ¿Correcto? Entonces, eso yo creo que es la parte mucho más importante de la charla porque cuando uno hace la valoración, que en teoría debería tratar, o sea, no necesariamente la tiene que realizar el geriatra, o sea, lo puede hacer una persona entrenada en la aplicación de los test, de las escalas, pero realmente en teoría debería ser el geriatra porque uno tiene la capacidad de, digamos, de ver al paciente como un todo, y si uno puede aplicar estas escalas, puede tener un fenotipo ya del paciente o una clasificación que ahora se las voy a decir, y eso es la clave porque según ese diagnóstico vamos a poder decidir, o sea, vamos a poder tomar una decisión en cuanto a cómo vamos a afrontar o cómo vamos a tratar a ese paciente. Es diferente tratar a un paciente que no es frágil a un paciente que es frágil, ¿ok? Y ahora lo vamos a ir definiendo poco a poco. Entonces, miren, básicamente el gráfico dice que un paciente con fenotipo de fragilidad que puede tener síntomas como pérdida de peso, fatigabilidad, anorexia, debilidad, y presentar signos como sarcopenia, osteopenia, trastorno de la marcha, como ya les he hablado, eso se va a traducir, como vuelvo y les repito, en una disminución de la capacidad de la respuesta de ese paciente a agresiones o a enfermedades, en este caso COVID. Al final va a resultar en mayores adversos negativos para el paciente y, digamos, mayor dependencia, mayor institucionalización y al final mayor muerte. Muy bien, por favor, la próxima diapositiva. Gracias. Entonces, miren, yo les hablaba de fragilidad porque fragilidad básicamente es uno de los conceptos más importantes que tenemos en geriatría, pero no es una cosa muy sencilla. Existen muchas formas de uno cómo medir fragilidad. Existen diversas escalas, diversas maneras de medirla, ¿ok? Con respecto a nuestra realidad en el Perú, tengo que decirles que no muchas de las escalas están validadas en nuestra población peruana, porque muchas de estas escalas están hechas en países anglosajones, donde los pacientes tienen otras características, tienen otro background, tienen otro tipo de enfermedades que son diferentes, pero hemos tratado de adaptar algunas a nuestra realidad peruana. Bueno, miren, a grandes rasgos, le voy a mostrar la escala clínica de fragilidad, que es una de las escalas que más utilizamos. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico que va desde 1, si me sigues con la otra diapositiva, por favor, hasta el 9. Por favor, pásalo, ajá, hasta el 9. Vas desde 1 hasta 9. Retroceden, por favor, a la escala, al gráfico 1. Muy bien. Entonces, miren, lo que yo quiero básicamente que fijen
o que se fijen es más o menos en las figuritas que están al lado izquierdo del cuadro. O sea, en el 1, donde yo lo he puesto con rojo, se ve a una persona mayor que en letras negras dice en muy buena forma. O sea, quiere decir que el paciente está fuerte, es activo, es independiente, o sea, se baña solo, se viste solo, o sea, es activo e independiente de sus actividades básicas de la vida diaria y es en lo que se considera una persona robusta en el fenotipo de fragilidad. Aquí, ojo de que no habla de edad, aquí no está hablando de edad, porque la edad no es ningún criterio, ¿ok? Aquí estamos hablando de la parte física y de la parte, digamos, del movimiento, ¿ok? Entonces, ustedes ven que en esa escala de fragilidad o en este tipo de clasificación de fragilidad, va desde la persona número 1, que es totalmente independiente, que es una persona mayor que hace deporte, que es activo, que maneja su carro, que todavía trabaja o se dedica a alguna actividad en su casa, que no depende de nadie, es intelectualmente intacto. Estamos hablando de una persona adulta mayor robusta, ¿correcto? Muy bien. Siga, por favor, al siguiente gráfico. Gracias. Tenemos en la figura 7, 8 y 9, o básicamente en la 7 y 8, ¿no? Pacientes que, como ustedes ven, ya tienen algún grado de dependencia o algún grado de dismovilismo o algún grado de dependencia funcional. Vemos en la figura 7 una persona que está llevada en silla de ruedas. Entonces, esta persona ya tiene una dependencia grave, o una dependencia casi total. Hay personas, por decirle, que solo comen solos, perdón, pero necesitan ayuda para vestirse, para cambiarse, para ir al baño, para bañarse, para cambiarse de ropa, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen algún grado de dependencia para las actividades básicas de su vida diaria. Y en la figura 8, ustedes ven a una persona que ya prácticamente está en una silla y es dependiente total, o sea, esa persona ya tienen que darle de comer. Vuelvo y repito, aquí en este cuadro y en esta escala de fragilidad, en ningún lado está puesto la edad, ¿ok? No está puesto la edad. O sea, como vuelvo a recalcar, podemos tener pacientes de 70 años que están en la condición de fragilidad número 8 y podemos tener pacientes de 90, 99, 100. Inclusive, bueno, mi paciente más, digamos, adulto que tengo yo es un paciente de 108 años, que justamente le dimos de alta por COVID, pero él es un paciente que en el gráfico sería un 1, o sea, un paciente totalmente independiente y totalmente funcional. Y miren, y ya vayan dándose cuenta, ¿no es cierto?, de lo que yo les estoy diciendo. Si tengo un paciente de 90, 100 años que tiene una condición 1, por decirle, de fragilidad, o sea, que es un paciente robusto, pues tendrá mucho más chances de recuperarse que un paciente que obviamente está en la condición de fragilidad número 7 o número 8. Esa es la clave de la exposición, pero más adelante voy a ir desglosando poco a poco por qué es eso, ¿ok? Muy bien. En la parte 9, en el gráfico, en el ítem 9, que yo lo he encerrado con rojo, dice enfermos terminales. Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque más adelante voy a dedicarme también unos minutos a esto. Pero es muy importante definir también terminalidad o manejar como geriatras, o como, no solo geriatras, sino como cualquier especialidad, manejos o escalas de manejo paliativo. ¿Ok? Cuando me refiero a manejo paliativo o enfermo terminal, es básicamente un paciente que su sobrevida no es mayor de 6 meses o tiene una enfermedad crónica irreversible que, bueno, no va a tener reversa ni tratamiento. Entonces, cuando uno a eso se le suma la enfermedad del COVID, pues hay que tener diferentes consideraciones que los pacientes que están en un nivel 8, 7, 6, 5 o 1. ¿Correcto? Más adelante lo voy a ir precisando con mayor detalle. Bueno, siga por favor a la próxima diapositiva. Gracias. Entonces, miren, señores o respetable público, este gráfico es prácticamente el resumen de todo lo que estoy hablando en estos últimos 10 o 20 minutos. La clasificación o la tipificación del adulto mayor. Esto es básicamente la clave de todo. Ya tenemos ahora, miren, esto se grafica con un ejemplo. Antes, más o menos yo les estoy hablando no mucho antes, unos 10 o 15 años atrás, un paciente llegaba por la emergencia del hospital Cayetano Heredia, por decirle así, con un diagnóstico de fractura de cadera y el traumatólogo lo primero que nos preguntaba era, oye, ¿y qué edad tiene tu paciente? Ah, bueno, doctor, tiene 90 años, ya, chao, no lo opero. Y se iba.
Así de absurdo era, solamente se dejaba guiar por el tema de la edad. O, por ejemplo, ¿qué edad tiene? 98 años. No, chao, me voy. O sea, es imposible operar de esa edad. Entonces, no se manejaban los conceptos que ahora les estoy tratando digamos, de socializar, ¿no es cierto? Que ahora los conocemos muy claramente. Entonces, ya les dije, los adultos mayores no se clasifican de acuerdo a la edad, se clasifican de acuerdo a su grado de funcionalidad, que cuando hablo de grado de funcionalidad es la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Cuando yo hablo de actividades básicas son las que tú, si no las puedes realizar por ti mismo, te mueres. Por ejemplo, si yo no puedo comer solo, me muero. Si yo no me puedo limpiar mis excretas solo, me muero. Si yo no me puedo movilizar solo a la sala o al comedor, me muero. Si yo no me puedo bañar solo, me infecto y me muero. Entonces, esas son las actividades básicas, o sea, lo que una persona mínimamente tiene que hacer para considerarse como independiente. Entonces, hay diferentes situaciones clínicas y mórbidas, por ejemplo, de strokes o ACVs, isquémicos o hemorrágicos, o enfermedades neurodegenerativas o cualquier tipo de comorbilidad que le pueda afectar la funcionalidad a ese paciente, obviamente le resta a su puntaje de fragilidad, ¿sí? Lo otro es la parte cognitiva, o sea, mientras más lúcido está el paciente, tiene, o sea, o mejor dicho, mientras el paciente presente más síntomas de demencia o deterioro cognitivo, también le suma eso a su fragilidad. Y lo otro son la cantidad o número de comorbilidades, o sea, de enfermedades crónicas que presenta. Entonces, miren, es fácil ahora comprender cómo es que nosotros, mediante la valoración geriátrica integral, que es básicamente el abordaje completo del adulto mayor, o sea, completo, o sea, por todos lados se le ve al paciente mayor, al final de todo ese importantísimo proceso, uno puede tipificar al adulto mayor, que esa es la clave de todo, como les vuelvo a decir. Lo podemos clasificar en pacientes robustos, que más o menos ustedes tienen que tener la idea de la figurita número 1 que les presenté en los slides previos, o sea, un paciente, por más que tenga 100 años, independiente, lúcido, hace todas sus cosas solo, ese tipo de paciente es robusto. Y en el otro extremo del gráfico tenemos al paciente frágil, que independientemente de la edad puede tener 70 años, pero ya tuvo 3 strokes, vive en una cama postrado crónico, se alimenta por sonda nasogástrica y está lleno de escaras. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es un paciente mayor independientemente de la edad, vuelvo y repito, frágil. Y hay un grupo muy importante que ustedes lo están viendo en medio que se llaman los pacientes prefrágiles. Los pacientes prefrágiles son los pacientes robustos que van en camino a hacerse frágiles. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del paciente número 1 de la figurita del abuelito que corre, ¿no es cierto? Y vamos a ser un poco trágicos y vamos a suponer de que este paciente le dio un infarto o tiene varias enfermedades, por ejemplo, es diabético, es hipertenso y no lleva un buen control, o en los últimos años, o en los últimos meses, perdón, ha venido sufriendo una cosa que se llama en geriatría desfuncionalización, que es básicamente desadaptaciones de la parte, digamos, del mismo paciente, o sea, se va descompensando, va teniendo un mal control de sus tratamientos, etcétera, o inclusive pueden hacer que las mismas, como dije en los slash previos, o sea, pueden hacer inclusive un paciente que es robusto, las mismas situaciones socioeconómicas que puede pasar en el momento, ¿no? Puede hacer de que el paciente se vuelva frágil. Por ejemplo, un paciente que tiene seguro social, ¿no? Como los pacientes que nosotros manejamos acá en el seguro, de la nada el hijo, quien no sé, pierde el trabajo y el hombre se queda sin seguro. Entonces, por una razón social, por una razón socioeconómica, puede ser que su salud también se vea deteriorada. Entonces, hay pacientes que se están volviendo de robustos a frágiles. Miren, en teoría, esto es una flecha de dos direcciones. O sea, el robusto va a frágil, el frágil puede pasar a robusto, pero la realidad y la práctica que nosotros tenemos como geriatras es de que la mayoría de los pacientes pasan de robustos a frágiles. Muy pocos, por decir menos del 10%, pasa, o sea, terminan una enfermedad mórbida y pasan de ser frágiles a convertirse en robustos. Eso es, digamos, la excepción a la regla.
lo que más vemos nosotros en la práctica es de que los robustos pasan a frágiles o que cuando entran a hospitalización o sufren una infección como el COVID, muchos de ellos ya no regresan a su estado previo basal, sino se quedan en un estado por debajo de lo que él era antes. En la mayoría de los pacientes sucede así. Pero bueno, no les quiero cansar más con este tema. Más que nada, el objetivo de esta diapositiva es que ustedes entiendan que existen pacientes mayores que los podemos clasificar en estos tres grupos y que no tienen absolutamente nada que ver el número de la edad. Eso es lo más importante. Siguiente, por favor. Bueno, y bueno, para redondear más, inclusive la idea, ahí tienen ustedes ya la tipología con cada uno de sus características de cada uno de los pacientes mayores, ¿no? El robusto, como le dije, es el que tiene comorbilidades compensadas, por ejemplo, es diabético, hipertenso, pero se controla, todos los meses va a su médico, es independiente para todas las actividades básicas. Y bueno, esta parte de abajo que dice independiente leve para las actividades instrumentales. Instrumentales son actividades mucho más sofisticadas, si se puede decir así. O sea, son actividades como, por ejemplo, ir al banco, por ejemplo, hacer una transacción con su tarjeta de crédito, hacer una compra, realizar un plan, ¿me entienden? Cosas que demandan mucha más capacidad, digamos, en cuanto a a la integridad del sistema nervioso central. Pero actividades básicas de la vida diaria es lo que ya hemos tocado, ¿listo? Entonces, el anciano frágil es el que básicamente es el que tiene varias comorbilidades, tiene algún grado de dependencia funcional, ¿no es cierto? Y tiene deterioro cognitivo. Aquí en este cuadro, lo más interesante y lo que ya no he hablado anteriormente es el paciente paliativo, ¿no es cierto? Que dice enfermedad terminal, expectativa de vida menos de 6 meses, presencia de úlceras de presión y Bartel menos de 40. Bartel, bueno, no lo he puesto ahí para no hacer más complicada la cosa porque en geriatría son miles de escalas, pero Bartel es una escala bien sencilla que lo utilizamos mucho básicamente para ver qué grado de dependencia tiene el paciente, o sea, básicamente de las actividades básicas, ¿ya? De las actividades básicas. Entonces, un Bartel menos de 40 indica que el paciente ya está casi en un estado de postración, ¿listo? Por eso es paciente paliativo, Bartel menos de 40 con expectativa menos de 6 meses. Eso es muy importante entender porque hay un acápite de manejo paliativo para el adulto mayor que a grandes rasgos más adelante se los voy a esbozar, pero es importante que lo tengan en cuenta. El paciente paliativo no recibe el mismo tratamiento que el resto de ancianos. Sigamos, por favor. Bueno, sigamos, por favor, otra más. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, el resumen de todo esto, y realmente la razón por la cual, ¿no es cierto?, las personas mayores son más propensas a sufrir ciertos procesos mórbidos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el COVID. Si nosotros nos ponemos a pensar, vemos la cantidad de pacientes que ahora más adelante se lo voy a presentar, pero es más del 70%, o sea, en comparación a otras poblaciones, los que se afectan son los adultos mayores con el COVID. Y básicamente es por este cuadro, miren, por este cuadro que tiene flechas que se interrelacionan uno con otro. Ya les he dicho, o sea, en el anciano básicamente hay una disminución o una alteración del sistema hormonal, con disminución de hormona de crecimiento, hay desregulación de una hormona que tiene mucho que ver con el metabolismo basal, que es el cortisol, aumentan citoquinas catabólicas. En teoría se produce una cosa que se llama inmunosenescencia o disminución de la inmunidad en el adulto mayor. Eso básicamente es una respuesta o una alteración de la función neuroendocrina de la persona mayor. Eso hace de que la persona mayor, ojo de que lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la fragilidad, o sea, la fragilidad son otros ítems en los cuales intervienen mucho las comorbilidades, pero lo que yo estoy hablando de inmunosenescencia es cómo una persona envejece de manera natural, ojo, porque el envejecimiento tenemos que entenderlo que es algo fisiológico, o sea, envejecer, ponernos viejitos, que nos salgan canas, no es una enfermedad, es un proceso fisiológico. Y ese proceso fisiológico básicamente ocurre porque hay una desregulación del sistema hormonal a nivel de los mayores y un aumento de citoquinas, lo que hace que se produzca un concepto que se llama inmunosenescencia.
Si ustedes le suman eso, que es normal, a lo otro, que es el concepto de fragilidad, que tiene algo que ver con las patologías, obviamente el adulto mayor es 1000 veces más vulnerable y no solamente más vulnerable, sino que es mucho más frecuente de que se presenten formas graves de la enfermedad. Ustedes saben, ahora ya hablando un poquito más de COVID, que COVID tiene diferentes grados de severidad. Tienen un COVID leve, tienen un COVID moderado y tienen un COVID severo. ¿Qué clase de pacientes o qué tipo de pacientes creen ustedes que van a sufrir las formas severas? Exactamente, correcto. Los pacientes mayores, ellos son los que van a tener más chance de hacer las formas severas de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque en ellos se maneja un concepto que es fisiológico, que es inmunosenescencia, y manejamos un concepto que es fragilidad asociado a comorbilidades. Entonces, si ustedes tienen un paciente adulto mayor, ya de por sí es más vulnerable al COVID, de por sí. Pero si ustedes le suman de que ese mayor es frágil, entonces ese tiene 1000 veces de chance más de no solamente ser más vulnerable, sino de presentar las formas severas de la enfermedad. Muy bien, eso creo que está totalmente comprendido. Entonces, otra cosa que también quiero, aprovechando este gráfico, decirles es de que no solamente presentan las formas más severas, sino que como los adultos mayores, por la misma inmunosenescencia que estamos hablando, ellos pierden la capacidad de responder de una manera normal a una enfermedad. Por ejemplo, si una persona joven se infecta o tiene una infección urinaria, esa persona probablemente haga fiebre como respuesta de su sistema inmunológico a la infección. ¿Listo? Pero en el caso de los mayores, por el tema de la inmunosenescencia, ellos no hacen fiebre. O en otras palabras, no presentan la mayoría de síntomas y signos típicos que pueden presentar las otras poblaciones de personas. Por lo tanto, se complica y en algunas veces mucho se retrasa el diagnóstico y el tratamiento en las personas mayores con COVID, ¿correcto? Entonces, como ustedes ven, todo se confabula para que al mayor le vaya peor, ¿no es cierto? Por un lado, si es frágil, por otro lado, si tiene la inmunosenescencia, por otro lado, sabemos que no podemos diagnosticarlos rápido porque presentan formas atípicas y para más mala suerte hacen las formas graves. Con todo lo que les estoy hablando, señores, respetable público, es muy fácil ahora entender, siga por favor con la siguiente diapositiva, es muy fácil entender lo que les voy a presentar aquí ahorita. Miren, hasta el 22 de mayo de este año, según el MINSA, teníamos 180.764 muertes por COVID, ¿correcto? De esos 180.000, 89.000 fueron en la primera ola y 90.000 durante esta segunda ola. Miren, miren lo que yo les estoy diciendo. Todo lo que yo les estoy hablando en estos minutos se traduce en este párrafo. 70% de las víctimas eran mayores. 70%. Y ustedes ahora saben con ciencia por qué es. O sea, no es porque es viejito, no es porque tiene 80, no, pues es que es mi abuelito, pues ya está viejito, pues ¿qué vamos a hacer? No, ese no es el concepto. El concepto ya está claramente definido. Entonces, con todo lo que les he estado explicando, podemos entender muy rápido. Por favor, sigue a la siguiente diapositiva. Podemos entender, eh, por favor, sigue la siguiente diapositiva. Eso. Podemos entender esta sala situacional también del MINSA, ¿no es cierto? En donde de 189.000 fallecidos, esto es, perdónenme, al 17 de junio, ¿correcto? Tenemos 189.000 fallecidos. Miren, donde abajo donde dice fallecidos, hay 132.450 adultos mayores, en comparación a 50.000 jóvenes, o sea, adultos jóvenes. Entonces, señores, no es casualidad, ¿no es cierto? No es simplemente un dato epidemiológico, no es una cuestión de estadística, no. O sea, lo que estamos viendo prácticamente es la explicación de todo lo que yo les dije, aplicado a la práctica médica y aplicado a la práctica clínica del día a día. ¿Listo? Muy bien, sigamos por favor a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces miren ya,
hemos conversado un poco sobre lo que un poco más me interesaba, que era fragilidad, definir algunos conceptos de adultos mayores para que ustedes entiendan más o menos cómo enfocamos al paciente geriátrico. Y ahora voy a esbozar rápidamente lo que me concierne al tema que es el COVID en el adulto mayor. Lo voy a hacer más rápido porque entiendo que ustedes ya han tenido miles de charlas anteriores a esta donde les han hablado del diagnóstico, del manejo y del tratamiento del COVID en diferentes situaciones. Miren, las consideraciones en mayores son las siguientes. Ya les dije, son pacientes que presentan clínica atípica, o sea, no esperen que el paciente venga con tos, con disnea, con cefalea, con dolor de cabeza, con distrés respiratorio. No, estos pacientes pueden venir con diarrea, con síntomas digestivos, o pueden venir por delirio, que es un tema súper importante e incidente en pacientes mayores. O puede venir porque el paciente está decaído, un malestar general inespecífico, o porque en algún momento tiene un riesgo mayor de caídas, de caídas. Díganme ustedes, que el paciente se caiga, ¿qué cosa tiene que ver con el COVID? Nada, absolutamente nada, pero puede estar fácilmente ser una manifestación de una infección, que en este caso puede ser COVID. Y por eso es la importancia de entender, ¿no es cierto?, a esta población por la que se presentan síntomas atípicos. ¿Listo? Muy bien. A diferencia de los jóvenes, también estas personas mayores tienen un tiempo más corto de la presentación de los síntomas graves. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, una persona se enferma de COVID, pasa sus 7 días de, digamos, de periodo de incubación, comienza a presentar sus síntomas, y si ese paciente, digamos, su destino es terminar en unidad de cuidados intensivos, probablemente este tenga un tiempo de evolución de 14 días. O sea, en 2 semanas un paciente joven se empeora y puede terminar en una unidad de cuidados intensivos, versus 11.5 días que ocurre en un anciano. Es decir, que el tiempo en que el anciano se empeora es mucho más rápido también. No conforme con eso, o sea, no contento con eso, también tenemos que la mayor tasa de coinfecciones, llámese bacterianas o de lo que sea, también son en este grupo etario, ¿no es cierto? Entonces, por todos lados estamos atacados y estamos siendo, digamos, teniendo la mala suerte con estos pacientes. Como ustedes están viendo, mayor incidencia de coinfección, menor tiempo de presentar síntomas graves, difícil diagnóstico, síntomas atípicos. Y para más remate, si el paciente es tributario de deterioro cognitivo, o sea, tiene un grado de demencia, pues la cosa se hace mucho más difícil. En el sentido de que tenemos que, eh, digamos, tener mucha más experiencia, mucha más experticia en ver este tipo de pacientes, porque tranquilamente se nos pasan los diagnósticos. Muy bien, siguiente. Bueno, esto es un resumen de todo. Básicamente aquí tienen los síntomas típicos, los síntomas atípicos, ¿no es cierto? El concepto de tormenta de citoquinas es básicamente la reacción inflamatoria del COVID, o sea, cuando el COVID está en reacción inflamatoria aguda, en la etapa inflamatoria, se caracteriza básicamente por la alteración de estos patrones en sangre, básicamente reactantes de fase aguda, y ese es el momento del inicio de los corticoides. Ahí vamos a hablar más adelante de eso. Y por último, hallazgos radiológicos, ¿no es cierto?, como derrames, engrosamientos pleurales, opacidades, patrones de vidrio de lustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Esto es un cuadrito muy bonito que me gustó de cómo hacer básicamente el diagnóstico de COVID. Vuelvo y repito, ustedes ya lo han visto esto. Yo no me voy a detener mucho en ser muy prolijo en esto, pero básicamente quiero que se enfoquen en lo rojo, donde dice positivo, y básicamente aquí lo que descarta el falso positivo o el falso negativo es el PCR. Básicamente eso. PCR, PCR, PCR. Ni los test serológicos, por ejemplo, IgG, IgM, tienen muchos falsos positivos, muchos falsos negativos. Pero como un PCR, creo que es la manera más adecuada de hacer los diagnósticos a la actualidad, y también pueden pedir dosaje de anticuerpos totales. ¿Listo? Siguiente, por favor. Muy bien. Una vez que nos hemos encontrado pues, con un paciente de la característica que ya les he hablado, y nosotros estamos pensando de que este paciente puede estar, digamos, con una infección o con el COVID, como nos vamos a enfrentar a él o como lo vamos a abordar a todo paciente con adulto mayor, primero es hacer
una valoración geriátrica integral, como les dije tempranamente. O sea, la toma de las decisiones sobre el tipo del tratamiento y de la intensidad del mismo se basa básicamente en los resultados que nosotros como geriatras obtenemos después de haber realizado una valoración geriátrica integral a conciencia, ¿no es cierto? Y obviamente en esa valoración geriátrica van a estar incluidos los conceptos de anciano robusto, frágil, dependiente, paliativo, ¿no? Y no solamente va a tomar en cuenta obviamente el criterio de la edad. En general, se recomienda, como dije, utilizar la escala de fragilidad que les presenté antes, pero como le dije, hay muchas escalas, hay muchas formas como uno puede hacer este tipo de diagnósticos. Siguiente, por favor. Bueno, una vez de que... Siguiente, por favor. Eso. Una vez que ya hemos identificado a nuestro paciente adulto mayor, ¿no es cierto? Y lo hemos hecho el diagnóstico de COVID, ya vamos a hablar de que tenemos a un paciente mayor diagnosticado con COVID, hemos hablado de los síntomas y hemos hablado de los test serológicos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer al enfrentarme con algún tipo de estos pacientes mayores, lo primero es que tengo que hacer mi tipificación del adulto mayor. ¿Qué tipo de adulto mayor es? ¿Es un adulto mayor frágil? ¿Es un adulto mayor robusto? Lo segundo es ver si es que este paciente tiene COVID, síntomas atípicos. Lo tercero es hacer las pruebas, ¿correcto? Una vez que ya determiné que este paciente tiene COVID, tengo que tomar en cuenta los siguientes factores. La severidad de la enfermedad, señores. La severidad de la enfermedad es muy importante. La tipología de la persona ya lo hemos hablado. La carga de enfermedad significa las comorbilidades que este paciente tiene y cuáles son sus pronósticos. Y una cosa que es muy importante en geriatría, que son las directrices anticipatorias del mayor, sus familiares o delegados legales. Voy a ir hablando de cada una de ellas rápidamente. Siguiente, por favor. Entonces, este cuadro, siguiente, por favor, me gusta mucho, es muy práctico en los pasos que hay que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con COVID. Miren, el plan de atención de una persona mayor con COVID. Paso número 1, tienes la sospecha. O sea, tienes la sospecha, ¿por qué? Porque el paciente presenta síntomas típicos o atípicos, o el paciente puede estar asintomático, pero tú tienes una sospecha. ¿Por qué? Porque de repente tienes el contacto epidemiológico del paciente, ¿correcto? Entonces, tienes la sospecha, tienes los síntomas. Lo segundo, vas a establecer la gravedad o sea, la gravedad de la enfermedad, en este caso del COVID. Para la gravedad sabemos que tenemos cuadros de neumonía COVID que pueden ser leves, pueden ser graves o pueden ser severos con dificultad respiratoria o distrés respiratorio o digamos al tope de eso ya pues sepsis, ¿no? Shock séptico secundario a un compromiso respiratorio infeccioso. Entonces, ¿cómo voy a establecer yo la gravedad de la enfermedad? Bueno, para eso ya seguramente han hablado, bueno, lo que utilizamos más en mi hospital es CURP 65, ¿no es cierto? Quick SOFA en las unidad de cuidados intensivos. Y aquí tienen otras más, ¿no? ISAR, NIUS S2, SmartCom, no sé cuáles son las que utilizan ustedes en sus hospitales, en sus respectivos hospitales, pero nosotros en el tópico utilizamos CURP 5 y Quick SOFA, ¿ok? Muy bien, una vez que hemos definido cuál es la gravedad de la enfermedad del paciente, vamos a evaluar la parte más importante desde el punto de vista geriátrico, que es la funcionalidad y el número de comorbilidades que tiene este paciente. Entonces, miren, ahí está bien bonito el grafiquito, robusto, frágil y muy frágil. Entonces, miren, ya hicimos la sospecha, o sea, ya hicimos el diagnóstico, hicimos la severidad de la enfermedad, hicimos la tipificación del adulto mayor. Siguiente, por favor. Y una vez habiendo hecho todos estos pasos previos, vamos a definir, que eso es lo más importante, vamos a definir dónde será tratado este paciente, ¿no es cierto? En dónde será tratado el paciente mayor. Puede ser tratado en atención ambulatoria, puede ser tratado en hospitalización, puede estar en un centro de larga estancia o puede pasar a una unidad de cuidados intensivos de acuerdo a la cantidad de síntomas y de acuerdo a la severidad de la enfermedad y de acuerdo pues a qué tipo de paciente es. Ejemplo, si tengo un paciente robusto con enfermedad grave, ¿podría ser tributario de UCI? La respuesta es sí, totalmente. Si tengo un paciente frágil,
joven con muchas comorbilidades y tiene una enfermedad de COVID severo, ¿es tributario de ir a la UCI? La respuesta es no. O sea, la respuesta de dónde va el paciente va a estar en función, como dije, de cómo es que se tipifica la persona mayor en cuanto a fragilidad y en cuanto a su reserva funcional. Muy bien, el paso número 5, según este gráfico, es control evolutivo. Básicamente, el control evolutivo se refiere al manejo del paciente hospitalizado en cuanto a prevención de complicaciones que normalmente presenta un mayor en hospitalización. Eso quiere decir deshidratación, constipación, delirio, desadaptación, fiebre, úlceras por presión, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último, el paso 6 es toma de decisiones según la respuesta clínica. Buena respuesta, se continúa el tratamiento. Respuesta estacionaria, hay que conversar en todo momento con los familiares y hacerle ver día a día el pronóstico de su paciente. Y si es mala respuesta, considerar manejo paliativo. Perfecto, sigamos por favor. El otro cuadro es una guía NICE para pacientes COVID, cuidados críticos. No quiero que se mareen mucho con este gráfico, simplemente quiero que vean que el adulto mayor, el primer gráfico dice adulto mayor admitido en el hospital. O sea, el redondito que está arriba a la izquierda es el paciente que ya hemos decidido que entra a nuestra sala de hospitalización de nuestro hospital. Una vez admitido en la sala de hospitalización, el geriatra tiene que realizar una evaluación geriátrica integral y de acuerdo a eso ver, ¿no? Si va a cuidados críticos, cuidados al final de la vida, cuidados en larga estancia, cuidados en críticos o cuidados en hospitalización, en sala de hospitalización continua, ¿no? O común, ¿no? O sea, este gráfico solamente quiero que lo quería poner para graficar que una vez hospitalizado, el geriatra tiene que hacer la evaluación para ver cuál es el destino final del paciente. Siguiente, por favor. Ya vamos a acabar la exposición. Directrices anticipadas. Básicamente, las directrices anticipadas son documentos legales, básicamente como testamentos que presenta una persona mayor en estado perfecta de salud. Por ejemplo, hay personas que se anteponen a las situaciones. Por ejemplo, dicen, miren, yo cuando tenga 90 años no quiero que me pongan ventilador, no quiero que me pongan sondas, no quiero recibir nada, y lo firman y lo hacen escrito, y eso es como un testamento. A eso se refieren las directrices anticipadas del paciente. Es la voluntad escrita del paciente cuando se encontraba en una situación perfecta de salud y en la cual él decide qué tipo de tratamiento recibir y qué tipo de tratamiento no recibir. Y eso es muy importante tener en cuenta porque muchas de las personas hacemos caso omiso a las voluntades de los pacientes. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque somos sobrinos, porque nos da pena, pero lo principal es hacer valer o hacer valorar las decisiones del paciente cuando estaba en perfecto estado de salud. Muy bien, sigamos por favor. Entonces, tenemos un mayor que se contagió de COVID. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión en perfecto estado de calma y en perfecto estado de tranquilidad, sin ninguna presión con los familiares y definir con ellos, obviamente valorando y teniendo en cuenta todo lo que yo les he venido hablando hasta este momento, su ingreso a la UCI, si es que va a necesitar conexión a un ventilador mecánico, o si es que también se le va a designar un tutor. Ojo que cuando el paciente está en muy mal estado general o está en una situación de que no puede comunicarse o no puede valer su voluntad, puede designar un tutor o un representante legal quien pueda decidir por él. Eso también es correcto. También uno puede decidir si el paciente, estando hospitalizado, sus familiares o si la condición lo amerita, llevarlo a casa, o sea, que cumpla, que siga su tratamiento en casa, ya sea recuperativo o ya sea paliativo, ¿correcto? También el paciente, también hay que decidir en cuanto al soporte de uso de dispositivos, por ejemplo, catéteres, sondas, todo ese tipo de cosas, en la medida de lo posible uno tiene que hacerlo de manera anticipada, planificada y anteponiéndose a todas las situaciones que puedan suceder con estos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pacientes qué pacientes mayores hospitalizamos, mejor dicho, con COVID? Básicamente son todos los pacientes que presentan criterios de riesgo para ser la forma severa del COVID.
personas muy mayores. Por ejemplo, en estudios que se han hecho en España, en Estocolmo, en Europa, hay algunas cortes donde se evidencia de que, por ejemplo, los octogenarios, gente de 80 años, tenía mucho más tasa de morbilidad que septuagenarios, ¿no? Ustedes me dirán, claro, es que tiene más edad. No, la respuesta no es que tiene más edad, se han estudiado muchos más factores, pero por alguna razón, a mayor edad, mayor comorbilidad, mayor letalidad, se puede decir así. Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, inmunocomprometidos, pacientes que han sido trasplantados de órganos sólidos, obesos con un IMC más de 30, enfermedades coronarias crónicas básicamente isquémicas, coronarias, miocardiopatías, diabéticos, son pacientes con factores de riesgo para severidad, deben ser hospitalizados. O deben ser hospitalizados todos los cuadros de neumonía por COVID, ¿no es cierto? Con o sin sobreinfección, Y básicamente pacientes que tengan escalas o tengan riesgos elevados por los scores, por ejemplo el FINE, el CUR65, el CUBE-SOFA, ¿no? Si tienen criterios de gran severidad, mejor es hospitalizar a los pacientes. Siguiente. Bueno, este es un gráfico que lo vamos a pasar muy rápido, ¿ya? Aquí básicamente es que según el CURB están clasificando al COVID en bajo riesgo, en neumonía leve, moderada y neumonía severa. El siguiente, por favor. El siguiente, gracias. Vemos que el bajo riesgo es manejo sintomático en casa, en domicilio. Vemos que la neumonía moderada leve se maneja en el hospital y vemos que el cuadro séptico severo se va a shock trauma, a unidad de cuidados intensivos, a un sitio de mayor complejidad. Siguiente. Una vez que el paciente está hospitalizado, tenemos que tener en consideración dos cosas. Hay terapia de fármacos y terapia sin fármacos. Aquí voy a hablar rápidamente de lo que tenemos que hacer, las intervenciones que tenemos que hacer en el hospital no farmacológica. Básicamente son un conjunto de actividades que tienen como finalidad prevenir complicaciones durante la hospitalización, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer, vuelvo y repito, es un BGI, ¿no es cierto? En todo momento mantener la funcionalidad del paciente. Eso es muy importante, mantener la funcionalidad del paciente durante la hospitalización. Es terriblemente importante y ahí uno puede aplicar protocolos, por ejemplo, de intervenciones de los profesionales de terapia física de forma precoz o inclusive coordinar con ellos para que cuando el paciente salga de alta, seguirle un programa de rehabilitación en casa. Eso también se puede hacer. Muy importante. Siguiente. Lo otro que no es menos importante es el estado nutricional. Vimos de que los pacientes mayores sufren mucho de sarcopenia y cuando están hospitalizados es terrible porque el paciente se desnutre brutalmente, no solamente por el estrés metabólico, sino por todas las causas que tenemos en el hospital, ¿no es cierto? O sea, tienen una tasa metabólica muy alta. Entonces, en todo momento, trabajar con el equipo multidisciplinario de nutrición del hospital para que nos haga una adecuada evaluación nutricional y para el paciente tenerlo lo más nutrido posible. Por último, el objetivo es mejorar la situación clínica del ingreso, evitar complicaciones, el control de las comorbilidades y devolver la funcionalidad previa del paciente. O si no se puede, al menos prevenir la declinación de la funcionalidad. Ese es el tema mucho más importante. Siguiente, por favor. Rápidamente les voy a hablar de las recomendaciones farmacológicas. Ya vuelvo y repito, ustedes de fármaco ya han hablado un montón, pero yo les voy a hablar específicamente de lo que se conoce en adultos mayores. Lo primero, que la hidroxicloroquina no sirve para nada, al igual que la ivermectina. No se les ocurra dar ninguno de estos dos fármacos en mayores, ni en jóvenes, ¿ah? Pero ya la evidencia es fuerte en cuanto a que estos fármacos no funcionan. Tampoco se utilizan, por ejemplo, el lopinavir, ritonavir, que un tiempo estuvimos usando en mi hospital como unos ensayos con biológicos, se ha visto de que no tienen buenos resultados tampoco. Siguiente. Remdesivir es otro biológico que nosotros no lo tenemos. Antes, por favor, la diapositiva anterior, esa. A ver, sí. Remdesivir, según este ensayo, dice que tiene buena aceptación. Nosotros no lo hemos usado nunca. No les podría decir mi experiencia en el hospital, no lo hemos usado. De ritonavir y lopinavir sí, pero de remdesivir no. Y oseltamivir solo se utiliza, bueno, si tú estás pensando de que el paciente puede estar coinfectado con influenza.
pero ojo, tiene que ser antes de las 72 horas de inicio de los síntomas, ¿ok? O de tener un hisopado positivo para influenza. Siguiente, por favor. Básicamente, de los antiinflamatorios, el único que está consensuado es paracetamol como primera línea para tratamiento sintomático. Puedes utilizar ibuprofeno como alternativa y en general no se recomienda dar más de 3 a 5 días. Siguiente, por favor. En cuanto a los corticoides, ¿no es cierto? Los corticoides ya les he dicho que solo se deben utilizar en COVID, solo se deben utilizar en COVID cuando el cuadro esté en su etapa inflamatoria. Antes no se deben utilizar los corticoides porque hemos visto que produce una cosa que produce como el pulmón se vuelve muy rígido, ¿me dejo entender? Y cuando uno lo quiere meter a oxigenoterapia o a alto flujo o a máquina de ventilación mecánica, ya el pulmón no distiende. Entonces es contraproducente utilizar corticoides en etapas tempranas del COVID. Sí está probado en la etapa inflamatoria, que ya les dije, es cuando el paciente eleva todos los reactantes de fase inflamatoria aguda y o cuando el paciente requiere oxígeno o está en la unidad de cuidados intensivos. No se recomienda dexametasona en pacientes con COVID leve ni en pacientes que no requieran oxígeno. Los pulsos de corticoides, ojo, y esto quiero dejarlo bien claro porque he visto tantas barbaridades en tratamiento de personas mayores que le ponen pulso de corticoides. Por favor, no lo hagan, no lo hagan. Los pulsos básicamente producen muerte del paciente y ningún beneficio, cero beneficio. Siga, por favor. La siguiente, se recomienda dexametasona, es lo que todo el mundo estamos usando acá en mi hospital y en todo lado, 6 miligramos endovenoso, básicamente un promedio de 10 días. Tienes la opción de hidrocortisona, de metilprednisolona, ¿ok? Y no se recomienda más de 10 días, ¿ok? Ojo, que los corticoides no son para el nivel ambulatorio, solamente son para el nivel hospitalario, ¿listo? Siguiente. La otra parte del tratamiento COVID, o el núcleo de tratamiento COVID es la tromboprofilaxis. Sabemos de que los pacientes COVID tienen un alto riesgo de hacer trombos. Entonces hay pacientes, miren, de que, bueno, los pacientes graves que entran a la UCI o están hospitalizados, de todas maneras se les debe iniciar tromboprofilaxis, de todas maneras. Y en los casos ambulatorios no se recomienda. Para los casos ambulatorios no es. ¿Ya? A ver, aquí también tengo que decirle que hay gente, por ejemplo, de que usan, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes orales, ¿no es cierto?, como parte de su tratamiento crónico y ¡pum!, les da el COVID y uno no sabe qué hacer en cuanto a la anticoagulación. Lo que se sugiere es de que si un paciente está tomando anticoagulantes orales, se suspenda y se cambie a heparina de bajo peso molecular. Y lo otro, que si el paciente está tomando antiagregantes plaquetarios, que continúe con su tratamiento. ¿Me entienden? No se debe suspender. Listo, siguiente. Bueno, eso es lo que les acabo de decir ahorita, ¿no? En la siguiente diapositiva, todos deben recibir tromboprofilaxis, pacientes con SARS-CoV hospitalizados, descontinuar con cualquier anticoagulante oral y tener en cuenta, obviamente, la función renal. Eso es recontra importante, ¿ah? No van a estar poniendo enoxaparina en pacientes con enfermedad renal crónica, por favor, ¿ah? Eso sí, hay que estar mirando, por favor, la función renal de los pacientes, es muy importante. Siguiente. En los antibióticos, ya sabemos que los antibióticos no están indicados para COVID, ¿no es cierto? COVID es un virus, no tiene nada que ver con las bacterias y básicamente los antibióticos están indicados para casos de coinfección. Ya hemos dicho que coinfección y personas adultos mayores se llevan de la mano, ¿no? Y básicamente se recomienda iniciar terapia empírica no más hasta que tengamos los resultados de los cultivos, ¿no? Si estamos pensando que es un MARSA, podemos llegar hasta 14 días como tratamiento antibiótico. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente, eso ya no me lo voy a detener ahí porque ese es un esquema de tratamiento empírico que ustedes lo pueden revisar. Básicamente es lo que utilizamos en el hospital, ¿no? Si estamos pensando, podemos cefalosporinas de tercera generación, o si estamos pensando en pseudomonas, podemos usar pipetazo, o estamos pensando en marsa, podemos utilizar meropenem, o estamos pensando en pseudomonas o en estafilococo aureus, podemos utilizar vancomicina. ¿Listo? Sigamos. Prevención y tratamiento de complicaciones durante la hospitalización. Eso básicamente es
geriatría pura. En geriatría, en pacientes adultos, en hospitalización hacen un montón de complicaciones durante la hospitalización. Van desde iatrogenias, o sea, malas dosis de los fármacos, RAM por interacciones, infecciones, delirios, que es lo más frecuente, úlceras de presión. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como geriatras y como médicos y como personal de salud es evitar a toda costa, o miren, realmente nosotros en mi hospital tenemos protocolos de manejo. Tenemos protocolos para evitar delirio, protocolos para evitar úlceras, protocolos para evitar deterioro funcional, protocolo para malnutrición. Entonces, la recomendación es de que ustedes en sus centros hospitalarios cuenten con protocolos estándar para que todos manejen un mismo idioma y puedan, digamos, actuar a este nivel que es súper importante, ¿ya? Sigamos. La siguiente. Miren, en la siguiente diapositiva les iba a hablar de delirio, pero ya me quedé corto del tiempo. Delirio es básicamente un tema súper importante en el adulto mayor y lo puse como diapositiva porque es la principal complicación hospitalaria del adulto mayor. Y es más, es la única emergencia que tenemos en geriatría fuera de las fracturas de cadera. Entonces es un tema muy importante que tienen que, al menos quiero que se queden, que tienen que tenerlo en cuenta en todo, ¿ya? Ahí en la diapositiva les estoy dejando factores predisponentes, factores precipitantes, porque uno en hospitalización puede intervenir en los factores precipitantes para que no aparezca delirio. Sigamos, por favor. La siguiente. La siguiente. Doctor, disculpe, quería mencionarle que le quedan 2 minutos para dar finalizado su ponencia debido a que tenemos otra ponencia. Por favor. Perfecto, perfecto. Sí, muy bien. Siga, siga, el siguiente. Siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos a la última diapositiva. Eso, ahí. Bueno, las siguientes diapositivas hablan de decisiones anticipadas. Les quería hablar un poco de cómo existen protocolos para dar malas noticias a los pacientes que fallecen, cómo derivar a un paciente a unidad de cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Me voy a ir de frente a las conclusiones. Y básicamente son las que ya he hablado toda la exposición. Los mayores tienen mayor posibilidad de enfermar y de presentar formas graves. Aunque la edad más alta también se asocia con mortalidad intrahospitalaria, menor probabilidad de que les den de alta incluir en sus valoraciones BGI y los modelos que les he explicado aumenta significativamente la precisión predictiva de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, estas evaluaciones definitivamente ayudan a la valoración de los pacientes mayores con COVID y se necesitan de un mayor abordaje y una mayor eh, sociabilización para que todo funcione de una manera más organizada. Bueno, me disculpan, el tiempo no me dio, pero al menos espero haber cumplido con lo principal de la exposición. Muchas gracias.